Bueno, mi nombre es Yusmel Ramos, soy estudiante de la Universidad de Yacambú y vengo a hablarles sobre la teoría general del sistema. Antes de todo, tenemos que tener presente que un sistema es un conjunto ordenado de elementos que están relacionados y organizados que interactúan entre sí para lograr un determinado objetivo o meta establecida. Esto se caracteriza por recibir datos, procesarlos y como resultado final suministrar la información. La teoría general de los sistemas son teorías que describen la estructura y el comportamiento de sistemas, donde afirma que las propiedades de los sistemas no pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da solo cuando se estudian globalmente. Continuamos con la evolución del sistema de información. La evolución que tienen los sistemas de información en las organizaciones se caracteriza por la frecuente implantación en la forma inicial de los sistemas transaccionales y posteriormente se introducen los sistemas de apoyo a las decisiones. Por último, se desarrollan los sistemas estratégicos que dan forma a la estructura competitiva de la empresa. En la década de los 70, Richard Nolan, un conocido autor y profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, desarrolló una teoría que impactó el proceso de planeación de los recursos y las actividades de la informática. Según Nolan, la función de la informática en las organizaciones evoluciona a través de ciertas etapas de crecimiento, tales como el comienzo de la adquisición de la primera computadora y normalmente se justifica por el ahorro de mano de obra y el exceso de papeles. Las aplicaciones típicas que se implantan son los sistemas transaccionales, tales como nómina o contabilidad. El pequeño departamento de sistemas depende, en la mayoría de los casos, del área de contabilidad. El tipo de administración empleada es escaso y la función de los sistemas suele ser manejada por un administrador que no posee una preparación formal en el área de computación. El personal que labora en este pequeño departamento consta a lo sumo de un operador o un programador. Este último podrá estar bajo el régimen de honorarios o bien puede recibirse el soporte de algún fabricante local de programación de aplicación. En esta etapa es importante estar consciente de la resistencia al cambio del personal y usuarios que están involucrados en los primeros sistemas que se desarrollan, ya que estos sistemas son importantes en el ahorro de mano de obra. En esta etapa termina con la implantación exitosa del primer sistema de información. Cabe recalcar que algunas organizaciones pueden vivir varias etapas de inicio en las que la resistencia al cambio por parte de los primeros usuarios involucrados aporta el intento de introducir a la computadora de la empresa. Una de las etapas podría ser etapa de contagio o de expansión. Los aspectos sobresalientes que permiten diagnosticar rápido de que una empresa se encuentra en esta etapa son: primero, es que se inicia con la implantación exitosa del primer sistema de información en la organización. Como consecuencia de lo anterior, el primer ejecutivo usuario se transforma en el paradigma o persona que sabrá qué imitar. Las aplicaciones que con frecuencia se implantan en esta etapa son el resto de los sistemas transaccionales no desarrollados en la etapa del inicio, tales como la facturación, inventario, control de pedidos de clientes y proveedores, cheques, entre otros. El pequeño departamento es promovido a una categoría superior, donde depende de la gerencia administrativa o contraloría. El tipo de administración empleado está orientado hacia la venta de aplicaciones a todos los usuarios de la organización. En este punto, suele contratarse a un especialista de la función con preparación académica en el área de sistemas. Se inicia la contratación del personal especializado y nacen puestos tales como analista de sistema, analista programador, programador de sistemas, jefe de desarrollo, jefe de soporte técnico, entre otros. Las aplicaciones desarrolladas carecen de interfaces automáticas, entre ellas, de tal forma que las salidas que produce un sistema se tienen que alimentar en forma manual a otro sistema, con la consecuente irritación de los usuarios. Los gastos por concepto de sistemas empiezan a crecer en forma importante, lo que marca la pauta para iniciar la racionalización en el uso de los recursos computacionales dentro de la empresa. Este problema y el inicio de su solución marcan el paso a la siguiente etapa, la cual es etapa de control o formalización. Para identificar a una empresa que transita por esta etapa es necesario considerar los siguientes elementos. En esta etapa
de evolución de la informática dentro de la empresa, se inicia con la necesidad de controlar el uso de los recursos computacionales a través de las técnicas presupuestarias a base de cero y la implantación de sistemas a cargo a usuarios. Las aplicaciones están orientadas a facilitar el control de las operaciones del negocio para hacerlas más eficaces, tales como sistemas de control de flujo de fondos, control de órdenes de compra a proveedores, control de inventarios, control y manejo de proyectos, entre otros. El departamento de sistemas de la empresa suele ubicarse en una posición general dependiendo del organigrama de la dirección de administración o finanzas. El tipo de administración empleado dentro del área de informática se orienta al control administrativo y a la justificación económica de las aplicaciones a desarrollar. Nace la necesidad de establecer criterios para las prioridades en el desarrollo de nuevas aplicaciones. La cartera de aplicaciones pendiente por desarrollar empieza a crecer. En esta etapa se inicia el desarrollo y la implantación de estándares de trabajo dentro del departamento, tales como estándares de documentación, control de proyectos, desarrollo y diseño de sistemas, auditoría del sistema y programación. Además, se integra a la organización del departamento de sistemas personal con habilidades administrativas y preparadas técnicamente. Se inicia el desarrollo de interfaces automáticas entre los diferentes sistemas. Etapa de integración. Las características de esta etapa son las siguientes. La integración de los datos y de los sistemas surge como un resultado directo de la centralización del departamento de sistemas bajo una sola estructura administrativa. Las nuevas tecnologías relacionadas con base de datos, sistemas administradores de bases de datos y lenguajes de cuarta generación hicieron posible la integración. En esta etapa surge la primera hoja electrónica de cálculo comercial y los usuarios inician haciendo sus propias aplicaciones. Esta herramienta ayudó mucho a que los usuarios hicieran su propio trabajo y no tuvieran que esperar a que sus propuestas de sistemas fueran cumplidas. El costo del equipo y el software disminuyó, por lo cual está al alcance de más usuarios. En forma paralela a los cambios tecnológicos... yo hablo ahorita. No pare. En forma paralela a los cambios tecnológicos, cambió el rol del usuario y del departamento de sistemas de información. El departamento de sistemas evolucionó hacia una estructura descentralizada, permitiendo al usuario utilizar herramientas para el desarrollo de sistemas. Los usuarios y el departamento de sistemas iniciaron el desarrollo de nuevos sistemas, reemplazando los sistemas antiguos en beneficio de la organización. Ahora también tenemos que está la etapa de administración de datos, que entre las características que destacan en esta etapa están las siguientes. Que el Departamento de Sistemas de Información reconoce que la información es un recurso muy valioso que debe estar accesible para todos los usuarios. Para poder cumplir con lo anterior, resulta necesario administrar los datos en forma apropiada, es decir, almacenarlos y mantenerlos en forma adecuada para que los usuarios puedan utilizarla y compartir este recurso. El usuario de la información adquiere la responsabilidad de integridad de la misma y debe manejar niveles de acceso diferentes. Por último está la etapa de madurez. Entre los aspectos más sobresalientes o resaltantes que indican que una empresa se encuentra en esta etapa incluyen a los siguientes. Primero es que al llegar a esta etapa, la informática dentro de la organización se encuentra definida como una función básica y se ubica en los primeros niveles de organización, es decir, la dirección. Los sistemas que desarrollan son sistemas de manufactura, integrados por computadora, sistemas basados en el conocimiento y sistemas expertos, sistemas de soporte a las decisiones, sistemas estratégicos y en general aplicaciones que proporcionan información para las decisiones de alta administración y aplicaciones de carácter estratégico. En esta etapa se tienen las aplicaciones desarrolladas en la tecnología de base de datos y se logra la integración de redes de comunicaciones con terminales en lugares remotos a través del uso de recursos computacionales. Buenas, mi nombre es Yadna Celadine y yo les voy a hablar sobre teoría de sistemas. Pero primero tenemos que conocer la definición de sistema. Sistema no es más que un conjunto de dos o más elementos interrelacionados entre sí que trabajan para lograr un objetivo en común.
Teoría de sistemas son las teorías que describen la estructura y el comportamiento del sistema. La teoría de sistemas cubre el aspecto completo de tipos específicos del sistema, desde los sistemas técnicos hasta los sistemas conceptuales, aumentando su nivel de generalización y abstracción. La teoría general del sistema ha sido descrita como un modo de pensar. Es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes de las entidades, los sistemas que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objetivos tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes. Esta teoría de sistemas se caracteriza por su perspectiva integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. Los objetivos de la teoría de sistemas es impulsar el desarrollo de una terminología general que permite describir las características, desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y promover una formalización para estas leyes. El propósito de la teoría general de sistemas es muy amplio. Es la elaboración de herramientas que capacitan a otras ramas de la ciencia en su investigación práctica. Por sí sola no demuestra o deja mostrar efectos prácticos para que una teoría de cualquier rama científica esté sólidamente fundamentada. Ha de partir de una sólida coherencia sostenida por la teoría general del sistema. Si se cuentan con resultados de laboratorio y se pretende describir su dinámica entre distintos experimentos, dicha teoría es el concepto adecuado que permitirá dar soporte a una nueva explicación, poniendo a prueba y verificando su exactitud. Por ello se la encasilla del ámbito metateórico. Las características son objetivo, globalismo, entropía y equifinalidad. Los objetivos son nomás la unidad u elemento, como las relaciones que definen una distribución que trata de alcanzar un objetivo. El globalismo es todo sistema que tiene naturaleza orgánica. La entropía es la tendencia que tienen los sistemas al desgaste o desintegración. La equifinalidad se refiere al hecho que un sistema vivo, a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos, llegue a un mismo estado final. Los tipos. En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos. Los sistemas físicos, compuestos por equipos, maquinarias, objetos y cosas reales, por ejemplo, el hardware. Los sistemas abstractos compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas, muchas veces solo existen en el pensamiento de la persona, por ejemplo, el software. En cuanto a su naturaleza, pueden ser cerrados o abiertos. Un sistema cerrado no presenta intercambio con el ambiente que lo rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. Los sistemas abiertos presentan un intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas, intercambian su energía y materia con el ambiente, son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximadamente a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de autoorganización. Mi nombre es Jessica Sánchez y yo les voy a hablar sobre los aportes semánticos. Las sucesivas especializaciones de las ciencias obligan a la creación de nuevas palabras. Estas se van acumulando llegando a formar casi un verdadero lenguaje que solo es manejado por los especialistas. Por tal motivo, al tratarse de proyectos interdisciplinados surgen muchísimos problemas, ya que los participantes del mismo son especialistas de distintas ramas de la ciencia y cada uno maneja una semántica distinta. La teoría de los sistemas, para poder solucionar tal problema, pretende crear una semántica universal, una semántica científica que sirva de utilización universal. Un sistema es un conjunto de cosas o partes interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo complejo y unitario. Las cosas o partes que lo componen no es el campo físico como tal, un objeto, o sea, un celular, una computadora, no. Es el campo funcional, por lo que las cosas o partes pasan de ser funciones realizadas por el sistema. Se enumeran en tres, que es entradas, proceso y salidas. Las entradas son los ingresos al sistema. Estos pueden ser recursos materiales, humanos e informaciones. Esto constituye básicamente en la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. El proceso es el que transforma del paso 1, o sea, de la entrada a la salida.
es lo que pasa en el medio, ¿verdad? Esto puede ser una máquina, una computadora, un proceso químico o hasta un mismo individuo, un ser humano. Este proceso mayormente no lo conocemos, no sabemos cómo pasa debido a que la transformación es muy compleja. Pero sin embargo, se pueden hacer varios estudios para saber cómo es este proceso, cuando no son tan complicadas las transformaciones. Y la salida son los resultados que se obtienen de las entradas. Estas también pueden ser productos, servicios e informaciones. La salida básicamente es la que le da entrada a otra, ¿verdad? Las relaciones son los enlaces que se vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen a un sistema complejo. Se clasifican en simbióticas, que quiere decir que cuando los sistemas están conectados no pueden funcionar por sí solos, o sea, necesitan ayuda. Sinérgica, que quiere decir que no es útil, pero sirve y mejora el desempeño sustancialmente del sistema. Y superflua, que quiere decir que es la relación, que es donde se repiten otras relaciones, disculpen. Los atributos son los que definen a los sistemas tal cual como lo conocemos u observamos. Estos pueden ser definidores o concominantes. El contexto son los objetos exteriores al sistema que influyen detenidamente dentro de él. La relación mutua contexto-sistema. El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco de atención que se fije dentro de ese sistema, el cual en términos de sistema es llamado límite de interés. Determinar dicho límite es fundamentalmente para marcar el foco de análisis, puesto que solo será considerado lo que quede dentro de este límite, ¿verdad? En el mundo existen distintas estructuras de sistemas. El rango o la jerarquía es aquel que marca con claridad una dimensión que actúa como indicador claro de las diferencias que existen entre los subsistemas respectivos. Quiere decir que el rango es básicamente como que la división entre los sistemas. Esto quiere decir que un sistema nivel 1 no puede ser igual a un sistema nivel 8, por lo que no pueden aplicarse los mismos modelos ni métodos análogos. Cada sistema puede ser fraccionado en parte sobre la base de un elemento común o función de un método lógico de detección. Por otra parte, cada sistema y subsistema contiene un proceso interno desarrollando sobre la base de acción, interacción y reacción de distintos elementos que deben necesariamente ser conocidos. Suele denominarse como variable a cada elemento que compone o existe dentro de los sistemas o subsistemas. No todas las variables se comportan de igual manera. No todas reaccionan de igual manera. Una se comporta de distinta manera que otra dentro de un sistema parecido. Un comportamiento es el de parámetro, que es cuando una variable no tiene cambios ante una circunstancia específica, pero no quiere decir que esa variable se encuentre estática. Hola, mi nombre es Luis Polanco y les voy a hablar sobre los operadores. Son las variables que activan a las demás y logran influir decisivamente en el proceso para que éste se ponga en marcha. Estas variables actúan como líderes de las restantes y por consiguiente son privilegiadas respecto a las demás variables. La retroalimentación. Esta se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas de los demás sistemas en el contexto vuelven a ingresar al sistema como recurso o información. A continuación, los aportes metodológicos. 1. Del primer nivel, estructura estática, se le puede llamar nivel de los marcos de referencia. 2. Segundo nivel, sistema dinámico simple. Considera movimientos necesarios y predeterminados. Se puede denominar reloj del trabajo. Tercer nivel, mecanismo de control o sistema cibernético. El sistema se autorregula para mantener su equilibrio. La teoría analógica. Este modelo busca integrar las relaciones entre fenómenos de las distintas ciencias y entre fenómenos. Permite el armado de los modelos de aplicación para distintas áreas de la ciencia. Estos elementos son la esencia de la aplicación del modelo de isomorfismo, es decir, la correspondencia entre principios que rigen el comportamiento de objetos que sí
Bien, intrínsecamente son diferentes. En algunos aspectos registran efectos que pueden necesitar un mismo procedimiento. El modelo procesal o del sistema adaptivo. Bucle. Categoriza los modelos existentes en dos tipos. A. Aquellos de extracción y origen mecánico, a los que se les denomina modelo de equilibrio. B. Aquellos de extracción y aplicación del modelo de isomorfismo, es decir, la correspondencia entre principios de que rigen el comportamiento de objetos que sí. Bien, intrínsecamente son diferentes. En algunos aspectos registran efectos que pueden necesitar un mismo procedimiento. El modelo procesal o del sistema adaptivo. Bucle. Categoriza los modelos existentes en dos tipos. A. Aquellos de extracción y origen mecánico, a los que se les denomina modelo de equilibrio. B. Aquellos de extracción y origen biológico, a los que se les llama modelos orgánicos u homeostáticos. La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de propuesta y de adaptación al contexto. Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. La entropía es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por sus procesos sistémicos. Los mismos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente para evitar su desaparición a través del tiempo. Por último, la conclusión. Para concluir, podemos observar que los sistemas tienen una gran importancia debido a que mediante su utilización se logrará automatizar los procesos operativos y gracias a su evolución se proporcionan fuentes relevantes de su información que sirven de base para la toma de decisiones, como apoyo a los niveles medios, altos, gerenciales. Pero finalmente convertirse en herramientas para obtener ventajas competitivas mediante su implantación y uso apoyando el máximo nivel de la organización.